Y hoy están con nosotros pues representantes de las tres organizaciones que probablemente más han hecho en la implantación de políticas sociales y de ayuda a aquellos que lo tienen más difícil en nuestro país. Está Cruz Roja, está Cáritas y está FEACEM, o Federación de Centros Especiales de Empleo, en la que el grupo de empresas de la Fundación Fundosa Grupo tiene una representación importante, es decir, la ONCE, Cruz Roja y Cáritas, Cruz Roja, la ONCE y su fundación. Vamos a empezar por José Miguel Alonso Caminero, que es el responsable de calidad de Cruz Roja Española. Cuando quiera, José Miguel. Muchísimas gracias. Agradeceros el que nos hayáis invitado a participar en esta mesa, donde poder trasladar cuál ha sido nuestra evolución histórica y cuál ha sido la respuesta que hemos intentado dar desde nuestra fundación. Desde nuestra constitución. Quería resumir la intervención en tres grandes bloques. Por un lado, cuál sería nuestra posición en todo lo que se ha venido a llamar la economía social. La segunda parte, cuál ha sido nuestra evolución histórica, tanto en la prestación de servicios como en la relación con las iniciativas públicas y las iniciativas privadas. Y por último cerrar con una propuesta de futuro o cómo vemos que debe ser nuestra respuesta en el 2012. Voy a poner la presentación. ¿Te quedas allí? Sí, sí. Como decía, en primer lugar, situar cuál es nuestra posición dentro de la economía social. Nosotros nos colocamos en el subsector no de mercado. Claramente no estamos participando en el sector de mercado y dentro de este subsector no de mercado nos colocamos como entidad singular y ahí es donde nos ubicamos. De manera muy resumida, estas son nuestras grandes cifras en cuanto a respuesta. Tanto en el ámbito nacional, estamos dando actualmente respuesta a más de 2 millones de personas, como en el ámbito internacional, ayuda humanitaria, cooperación, salud, medio ambiente, etc. Las personas que actualmente están colaborando con la organización son más de 1 millón de personas, que o bien canalizan su solidaridad a través de una cuota anual, que serían los socios de la organización, o a través de una aportación de su tiempo, que serían los voluntarios. Actualmente los datos son de 2011, tenemos más de 1 millón de socios que anualmente colaboran con la organización, tenemos actualmente 209.000 voluntarios y voluntarias que están colaborando con su tiempo y trabajamos en la organización como personal remunerado alrededor de 9.000 personas. Señalar que la evolución histórica con respecto a las políticas sociales las podríamos enmarcar en tres grandes etapas, muy condicionadas con las tres grandes etapas que vivimos desde nuestra fundación. Como sociedad nacional, nos fundaron en 1863 y entramos en una situación donde existían necesidades que no se estaban cubriendo ni por la iniciativa privada ni por la iniciativa pública. La segunda gran fase fue cuando se empieza a desarrollar el estado de bienestar, si bien es cierto que en España no es en el 45, es más sobre los años 70, pero bueno, esa sería nuestra segunda gran época donde participamos en el desarrollo de políticas sociales. Y la tercera fase sería la nueva situación que se está generando desde el 2008 hasta el momento. Han sido tres contextos muy diferenciados. En el primer contexto no había ninguna respuesta.
se identificaban necesidades que no se estaban cubriendo. En una segunda fase sí se empezó a desarrollar políticas sociales y ahora donde el incremento de las necesidades cada vez está siendo más acuciante. En nuestra primera fase, nuestra intervención fue fundamentalmente una intervención humanitaria. Existían necesidades que no estaban cubiertas, que desde la organización pública o la organización privada nos estaban cubriendo, y como organización nos dedicamos a prestar una atención de emergencia, una intervención humanitaria. Ya fue a partir del desarrollo del estado de bienestar cuando entramos a participar en el desarrollo, en el impulso y en la gestión de políticas. Aquí convivíamos con dos ciclos, podríamos llamarlo. Un ciclo que estaba desarrollando la administración pública, donde se empezaban a reconocer derechos. Este reconocimiento de derechos se trasladaba en el diseño y desarrollo de políticas sociales, y ese desarrollo de políticas sociales conllevaba una intervención, una prestación de servicios. Esta dinámica de intervención de la iniciativa pública influyó bastante en el modelo de intervención que desde Cruz Roja Española prestábamos, porque en definitiva también participábamos en la detención de necesidades, participábamos en la cobertura de esas necesidades, al igual que en la primera época, pero jugamos un papel importante en lo que fue la demanda de derechos o la demanda de cobertura pública a esas necesidades que estábamos identificando. Y después nuestro objetivo era siempre salir de la intervención. En estos casi 150 años de historia hemos estado en sectores donde nadie estaba dando respuesta, como puede ser el sector sanitario, y le abandonamos. Hemos estado en transporte sanitario y le abandonamos. Hemos estado en la prestación de servicios, como pueden ser servicios preventivos de playas, y lo estamos abandonando. En definitiva, el ciclo siempre era parecido. Identificábamos necesidades, dábamos cobertura, demandábamos que esas necesidades se convirtiesen en derechos para que se desplegasen políticas, y una vez cubiertas y establecido o prestado el servicio desde la iniciativa pública o desde la iniciativa privada, intentábamos salirnos de la prestación de servicios. Pero quizá esta dinámica de participación en las políticas sociales ahora está cambiando totalmente. La situación que se está produciendo a partir del 2008, sin entrar en debates, yo creo que lo que es indiscutible es que cada vez existe una mayor demanda y una mayor necesidades por parte de la población. Nosotros lo estamos constatando continuamente. Los datos de nuestros informes de vulnerabilidad cada vez están identificando un mayor grado de vulnerabilidad de las personas a las cuales atendemos. Cada vez la situación está empeorando y cada vez las personas están demandando la atención a unas necesidades, la cobertura de unas necesidades más básicas. Por eso el planteamiento de nuestra intervención en los últimos 3-4 años está cambiando totalmente. Seguimos con un ciclo de detención de necesidades, seguimos con un ciclo de cobertura o intentar priorizar y ir hacia las necesidades más básicas, y seguimos jugando un papel, y creemos que debemos jugar un papel importante en cuanto a la demanda de la cobertura, pero lo que sí es cierto es que cada vez nos será más difícil abandonar la prestación de servicios, porque la demanda de las personas, la demanda de los grupos vulnerables, cada vez será mayor. Junto con este papel en políticas, yo creo que también ha sido clave nuestra relación con las distintas iniciativas, tanto con la iniciativa pública como con la iniciativa privada. Reflejamos las dimensiones porque yo creo que sí es cierto que el peso de las distintas iniciativas y el peso de los distintos sectores es totalmente diferente. Quizás si nos ceñimos a políticas sociales o a servicios sociales, las proporciones se igualan en mayor medida, ¿no? Pero creemos que no estamos en igualdad, tanto con la iniciativa pública como con la iniciativa privada. Y quizá nuestro papel o la posición que hemos ocupado a lo largo de todos estos años también ha sido totalmente distinta. En el inicio, en nuestros primeros años, prácticamente no había relación.
eran 3 iniciativas que iban por su lado y que no se coordinaban. En la segunda fase yo creo que ha habido una mayor coordinación con la iniciativa pública y una menor coordinación con la iniciativa privada. Incluso no sé si podríamos hacernos autocrítica y quizá una excesiva integración o un espacio excesivamente compartido entre lo público y la gestión de servicios en el tercer sector. Y ahora que yo creo que se está equilibrando más esta relación y donde yo creo que podemos aportar valor. Esta mañana en las intervenciones claramente se planteaba cómo desde la economía social o desde el tercer sector puede existir un nuevo modelo de economía que yo creo que es el que podemos defender entre todos. ¿Cuál es el planteamiento nuestro? Nosotros creemos que con la administración, con la iniciativa pública, debemos seguir jugando un papel de demanda de derechos y también debemos seguir jugando un papel de gestión de políticas sociales. Yo creo que conjuntamente con la iniciativa pública y con la iniciativa privada debemos defender o intentar construir un nuevo modelo de economía. Yo creo que hay determinados valores que se han demostrado que no son válidos, que no son sostenibles, y desde la economía social, desde el tercer sector, yo creo que podemos poner encima de la mesa unos valores alternativos de crecimiento sostenible. Con la iniciativa privada yo creo que podemos trabajar en responsabilidad social o en incorporar el valor de la participación social. Y creo que también debemos hacernos autocrítica en cuál debe ser nuestro papel como tercer sector. Y aquí he utilizado los principios orientadores de la Ley de Economía Social porque yo creo que conviene a veces refrescarnos a nosotros mismos aquellos valores que continuamente defendemos. Yo creo que no debemos perder de vista la primacía de las personas, no debemos perder de vista la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, y no debemos perder de vista la independencia respecto a los poderes públicos. Yo creo que en este espacio individual como tercer sector, estos 3 principios deberíamos tenerlos siempre presentes y ahora en los últimos años más que nunca. Y junto a esta nueva posición que consideramos que debemos plantear, yo creo que también hay una serie de necesidades que deberíamos reivindicar como tercer sector. Por un lado, y es un compromiso que debemos tener todas las organizaciones, de primacía de los derechos de las personas. Como comentaba al principio, las necesidades de los grupos vulnerables cada vez son mayores, el número de personas que demandan nuestra respuesta cada vez es mayor y debemos tener presente siempre esta primacía, pero también yo creo que debemos exigir el reconocimiento del valor que aportamos. Yo creo que en la gestión de las políticas, en la gestión de los servicios, se debe valorar nuestra diferencia. No planteamos una discriminación positiva, que tampoco no la descartaríamos, pero bueno, no estamos planteando el que se nos trate por discriminación positiva, porque a lo mejor la Unión Europea nos castigaría en cuanto a competencia, pero creo que sí es necesario que en la valoración a la hora de conveniar, a la hora de prestar servicios, no solo se tenga en cuenta valores de la iniciativa privada. Yo creo que como economía social o como tercer sector aportamos determinados valores y muchas veces esos valores no se tienen en cuenta a la hora de establecer relaciones. Sí es cierto que son valores más difíciles de cuantificar, son valores intangibles que aportamos como sector, pero debemos ser capaces de que esos valores se reconozcan. Creemos también que debemos pedir que el desarrollo de la ley de subvenciones se ajuste a nuestra realidad de intervención social, puede dificultar bastante la prestación de servicios, y también que la actividad de la subvención realmente sea una actividad de fomento, que no encubra el convenio de la prestación o la contratación de servicios, que yo creo que puede ser un riesgo que en base a la subvención lo que se esté trabajando es una contratación encubierta de servicios. Y en nuestro caso especialmente un tema que siempre nos preocupa y aprovechamos en todo momento para reivindicarlos es un trato de IVA que no nos perjudique. Esta ha sido de manera muy resumida cuál consideramos que ha sido el papel de la Cruz Roja en la historia de las políticas sociales y cuál consideramos que debe ser el papel a futuro.
Muchísimas gracias, José Miguel. Bueno, pues a continuación Pepa Torres nos va a contar qué hace FEACEM en los centros especiales de empleo y la importancia de los centros especiales de empleo para la implantación de políticas sociales en nuestro país y para que las personas con discapacidad podamos tener un trabajo exactamente igual que el resto de los ciudadanos. Pepa, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Yo quería empezar presentando muy brevemente quién es FEACEM y quiénes somos, ya que nos dedicamos. Porque comparto mesa con dos entidades muy reconocidas, Cruz Roja y Cáritas, y nosotros FEACEM, nuestros socios seguramente los vais a conocer todos, pero a nosotros como organización pues seguramente no nos conozcáis. Somos una no sé, perdona, ¿cómo cambiaban? Con el derecho. Bien, somos una federación empresarial, aglutinamos a entidades del movimiento asociativo de personas con discapacidad que tienen centros especiales de empleo. Tenemos 11 socios, 5 socios estatales y 6 socios autonómicos. Como veis, están representadas todas las discapacidades. AFEN, con la asociación FEAPS para el empleo, representa al colectivo de centros especiales de empleo dirigido a personas con discapacidad intelectual. AECENCO, que es la asociación empresarial de centros especiales de empleo de COCENFE, discapacidad física u orgánica. AECENFO, que es la asociación empresarial de los centros especiales de empleo de Fundación 11. Aquí se encuentran todos los centros especiales de empleo de Fundosa Grupo, de sus empresas filiales y de sus empresas participadas. La asociación FEAFES Empleo es una asociación que aglutina centros especiales de empleo donde mayoritariamente trabajan personas con enfermedad mental. ADC es otra asociación de centros especiales de empleo de enfermedad mental. Estos, digamos, son los socios estatales que tenemos en nuestra organización, y luego tenemos una serie de asociaciones empresariales de ámbito autonómico. Estamos ahora además en un proceso de ampliar nuestra representación en las distintas comunidades autónomas. Tenemos ya como socios de FEACEM a los centros especiales de empleo de Andalucía, de Aragón, del País Vasco, de Navarra, de Canarias y de Baleares. En breve estaremos también se habrán incorporado los compañeros de Valencia y los compañeros de Galicia. Como os decía, y para no aburriros mucho más, somos 5 socios nacionales, 6 socios autonómicos y representamos entre todos a más de 440 centros especiales de empleo que dan empleo a más de 30.000 personas con discapacidad. Nosotros tenemos una singularidad, y es que es el perfil de nuestros socios, porque son asociaciones empresariales que están vinculadas directamente a entidades del movimiento asociativo de personas con discapacidad. Esta singularidad, que está en la génesis de nuestra organización, permite desde luego unos mayores niveles de compromiso y de eficiencia en el cumplimiento de nuestros fines, que no es otro que representar a nuestros socios ante la administración pública y defender el empleo de las personas con discapacidad. Luego, cuando dé los datos, veréis en qué se ha traducido este compromiso a lo largo de los años y cómo este compromiso se ha mantenido en unos momentos de especiales dificultades económicas, ¿no?, por la que estamos atravesando todos. Quería comentar muy brevemente cuál ha sido el papel del tercer sector en las políticas sociales. Desde luego, en los últimos años se ha producido una transformación en la gestión de las políticas sociales de los estados de bienestar europeos, dando paso de manera importante a la participación de la iniciativa civil.
En España esta transformación empieza a producirse en los años 90, donde hay una creciente importancia del tercer sector a nivel social, una creciente importancia del tercer sector a nivel económico, una creciente presencia del tercer sector en cuanto a la provisión de servicios sociales u otro tipo de servicios, y una presencia también en lo que es el diseño de las políticas. Y además el tercer sector a nivel general, en toda Europa al menos, y en España ha tenido una importante capacidad de adaptación a las nuevas realidades sociales y adaptación a las nuevas realidades económicas. Ahora además estaríamos en un momento en que se producen las dos cosas, nuevas realidades sociales y una nueva realidad económica. Yo creo que nuestra experiencia del tercer sector en general nos va a permitir, con mucho esfuerzo, pero sí nos permitirá seguramente adaptarnos a esta nueva realidad. ¿Qué factores son los que han hecho que haya esta transformación que acepta la participación de la iniciativa ciudadana o de la iniciativa civil en la gestión de las políticas sociales? Bueno, yo creo que ha habido 5 factores que han influido: la crisis o el nuevo concepto de sociedad de bienestar, la crisis, por lo tanto, de antiguas concepciones del estado de bienestar, la concepción menos genérica de las necesidades sociales. Las necesidades sociales cada vez son más concretas, cada vez se ven más, unos nuevos estándares de calidad de vida. Lo que entendemos por calidad de vida ha cambiado en los últimos años, el nacimiento desde luego de nuevos movimientos sociales y un retorno a la sociedad civil, una sociedad civil más participativa, más democrática y un mayor crecimiento del movimiento asociativo en general. Estos 5 factores han propiciado la reestructuración que comentaba José Miguel en cuanto a lo que son las relaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado, que desde luego han cambiado en los últimos años, fundamentalmente, como digo, en nuestro país a partir de los años 90, ¿no? El tercer sector está desempeñando a partir de ese momento un doble rol. Yo creo que como pieza central del bienestar social y de la sociedad de bienestar, ¿no? Un rol que articula y canaliza ante los poderes públicos y ante la sociedad también las demandas sociales, y un rol cada vez más importante y que ha adquirido cada vez mayor peso en la participación de la gestión de programas y servicios dirigidos a satisfacer precisamente esas demandas sociales que, por otro lado, canaliza, reivindica y articula ante los poderes públicos y ante la sociedad, ¿no? Si nos centramos en el ámbito de FEACEM, que es el empleo, cómo ha participado el movimiento asociativo a través de una federación como el movimiento asociativo de personas y de familias con discapacidad, a través de una federación como la nuestra, en un ámbito concreto como es el empleo. Bueno, la finalidad de las políticas de empleo para personas con discapacidad vienen definidas en la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, que es del año 82, y desde luego articula que la finalidad primordial es la incorporación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad de trato al sistema ordinario de trabajo, o en su defecto la incorporación de las personas con discapacidad al sistema de empleo protegido. Por lo tanto, la LISMI articula 2 sistemas: empleo ordinario en administración pública o en empresa privada, a través de la fijación de una cuota de reserva del 2%, y a su vez articula otro sistema, que es el empleo protegido, teóricamente para aquellas personas cuya capacidad productiva no permita su incorporación en igualdad de condiciones en el mercado ordinario. Desarrollos posteriores de la LISMI articulan 2 fórmulas más del sistema de empleo de personas con discapacidad.
Un sistema que yo le llamo semiprotegido, que es el empleo con apoyo, que consistiría en prestar unos apoyos específicos a personas con discapacidad en la empresa ordinaria, unos preparadores laborales que les ayuden en lo que es el proceso de incorporación a su trayectoria laboral en la empresa ordinaria. Yo lo he denominado semiprotegido. Hay algunas personas que lo encardinan claramente en el empleo ordinario. Acaba siendo un empleo ordinario, pero es verdad que la fase de apoyo podríamos entenderla como un sistema de semiprotección de la persona con discapacidad en el empleo. Y luego otra fórmula más de empleo protegido que desarrollan a su vez los centros especiales de empleo, que son los enclaves laborales, que son enclaves, un grupo de personas que perteneciendo al centro especial de empleo están haciendo una prestación, un servicio en una empresa ordinaria. Como digo, estas fórmulas son desarrollo posterior de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad. ¿Qué papel ha jugado el tercer sector en la gestión de las políticas de empleo para personas con discapacidad? Bueno, pues como todo el sector, el tercer sector ha jugado esos dos roles. Ha jugado un rol de participar activamente con las administraciones públicas en el diseño de las políticas de personas con discapacidad. Una vez hemos tenido más éxito, otras veces menos. Una vez hemos tenido más impactos, otras veces menos, pero desde luego siempre hemos tenido una muy buena capacidad de interlocución y de representación, y también una capacidad no solamente reivindicativa de los derechos de las personas con discapacidad en lo que es el empleo, sino también una capacidad de proposición y de aporte de soluciones. Hemos intentado decir cómo deberían ser los procesos, las políticas, las actuaciones en materia de empleo, como digo, con éxito desigual según en qué momento nos encontrásemos. Y luego hemos tenido un papel, yo creo que predominante en la gestión de los programas y servicios de empleo, de orientación y de formación, y también un papel fundamental en la promoción de iniciativas empresariales, en la promoción de centros especiales de empleo. No quería hacer una referencia claramente a, bueno, pues en los distintos ámbitos hemos estado trabajando en el empleo ordinario, en programas de sensibilización, de formación, de asesoramiento a personas y administraciones públicas, en lo que es el sector público. En el sector ordinario hemos desarrollado múltiples programas de sensibilización e información, orientación laboral y formación, servicios de intermediación laboral, asesoramiento a empresas, itinerarios laborales. En el ámbito del empleo protegido, aquí hemos sido, ahora está muy de moda llamar, bueno, los emprendedores sociales. Nosotros hemos sido unos emprendedores desde el año 85, que es el decreto de los centros especiales de empleo, cuando en España en concreto la incorporación de las personas con discapacidad al mundo laboral era escasísima y solo había ejemplos, muy poquitos ejemplos, el caso de ONCE y de su fundación, que también en ese momento lo que decide es: vamos a crear nosotros, vamos a convertirnos en empresarios y vamos a dar nosotros mismos oportunidades a las personas con discapacidad, creando nuestras propias empresas de manera que fuesen un ejemplo para el resto de empresarios. Con esa idea empiezan a crearse los centros especiales de empleo del movimiento asociativo de personas con discapacidad. Con esa idea, Fundación ONCE en primer término, y a través de su fundación en el año 89 empieza las primeras experiencias empresariales de centros especiales de empleo. Hoy en día muchas de esas iniciativas que empezaron en los años 90, principios en el año 89, son hoy pioneras en su sector, son líderes en su sector de actividad, con lo cual hemos tenido un desarrollo muy potente de lo que es la estructura de centros especiales de empleo en el momento asociativo de personas con discapacidad. Hemos promovido a través de estos centros, además, el empleo de los colectivos con discapacidad que más dificultades tenían de integración, los más desfavorecidos, ¿no? Pero además creo que hemos sido generadores de desarrollo social y económico en los sitios donde se han implantado nuestras iniciativas empresariales, porque los centros especiales de empleo no solamente tienen personas con discapacidad contratadas, sino también otras personas que no tienen discapacidad, y además hemos contribuido al desarrollo económico de los entornos. Muchas veces nuestros centros están en entornos rurales, en poblaciones pequeñas, otras no. Tenemos
somos empresas y tenemos una variedad de actividades muy diversas y estamos en todos los sitios, ¿no? Con lo cual, pero sí quiero poner en valor el trabajo que se está haciendo en las zonas, en las localidades más desfavorecidas o con menos desarrollo social. Y luego en la parte del empleo semiprotegido, desde luego hemos apoyado claramente todos los sistemas de empleo con apoyo, con sensibilización, búsqueda de oportunidades de empleo y el tener unos equipos de preparadores laborales que puedan favorecer el empleo con apoyo. Esto se está haciendo a través de las asociaciones del movimiento asociativo de personas con discapacidad, pero también a través de los centros especiales de empleo, porque la ley también lo permite, ¿no? Los centros especiales de empleo, para quien no los conozcáis, son empresas que están constituidas al menos por el 70% de su plantilla son personas con discapacidad, con una discapacidad reconocida de al menos el 33%. Tienen un carácter flexible, puesto que sus promotores pueden ser públicos, privados, con ánimo o sin ánimo de lucro. Luego veremos la diferenciación, porque nuestras entidades, las entidades de FEACEN, son todas entidades que pertenecen al movimiento asociativo de personas con discapacidad. Lógicamente, aunque los centros puedan tener algunas fórmulas jurídicas mercantiles, los promotores de esas empresas son todos entidades sin ánimo de lucro. Tienen como objetivo facilitar el empleo de las personas con discapacidad y además están obligados a ejecutar unos servicios de ajuste personal y social para las personas con discapacidad que favorezca lo que es su integración, no solamente laboral, sino también su integración social. Y la ley los configura como un modelo de transición al empleo ordinario. Esto es algo muy criticado, porque es cierto que la transición no se ha producido en los mismos términos que la ley en el año 82 preveía, pero es verdad que la realidad actual no es la realidad del año 82 y que es verdad que muchas personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo, que tienen unas condiciones laborales buenas, pues que tampoco quieren dar el tránsito a una empresa ordinaria, ¿no? Bueno, hay de todo, o sea, hay gente que no quiere, gente que no tiene otras opciones, con lo cual esa finalidad del centro especial de empleo pues realmente no se ha cumplido. Nosotros somos partidarios, además, respecto a esta característica del centro especial de empleo, que la persona tiene que optar libremente por mantenerse en el centro especial de empleo o dar el salto a una empresa ordinaria. Muchos de estos trabajadores no quieren dar el salto a la empresa ordinaria y muchos de estos trabajadores no tienen una opción en la empresa ordinaria, con lo cual será una de las cuestiones, de las características de los centros especiales de empleo que deberá valorarse si en la futura ley de empleo de personas con discapacidad se mantienen estos condicionantes a los centros especiales de empleo. Os he puesto aquí un ejemplo de cómo han crecido en los últimos años. En los momentos ya de crisis, los centros especiales de empleo han crecido. He puesto los datos desde el año 2006 al año 2010, es el último dato que tenemos, el del año 2010. Hay una pequeñísima bajada del año 2009 al año 2010 en cuanto a número de centros. Pero ahora veréis que, sin embargo, en los momentos de crisis económica, de un momento ya de destrucción de empleo generalizada en nuestro país, sin embargo, la plantilla de trabajadores en centros especiales de empleo se ha incrementado. Tiene una bajada considerable en el año 2007, pero a partir del año 2008, el año 2009 y en el año 2010 las plantillas se han visto incrementadas. Es verdad que en el año 2009 y ante la situación ya de crisis se han adoptado unas medidas extraordinarias para el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, que ha hecho que el compromiso, además, de los promotores de las iniciativas de centros especiales de empleo de iniciativa social, el movimiento asociativo de personas con discapacidad, a pesar de los dificilísimos momentos que están atravesando, como todas las empresas en nuestro país, hemos aguantado y hemos incrementado el empleo lo máximo que hemos podido. Es verdad que estos datos empiezan a complicarse en el año 2012, vamos arrastrando una circunstancia económica complicada desde el año 2008 y no sabemos cómo vamos a reaccionar en el año 2012, pero es verdad
que bueno, la situación puede ser muy complicada. Además de los datos de crecimiento, si viésemos los datos del número de contratos que se han realizado en estos últimos años en los centros especiales de empleo, pues también veis que se ha mantenido y se ha incrementado muchísimo en los años más complicados de la crisis. Como digo, fundamentalmente ha sido los centros especiales de empleo de iniciativa social los que han mantenido, han intentado mantener el empleo de un colectivo tan desfavorecido como el nuestro, porque además pensamos que la destrucción de empleo de nuestro colectivo en muchos casos es absolutamente irreparable. Pierdes el empleo y todo el trabajo que se ha realizado con esa persona se viene abajo y va a ser muy difícil volver a poner en el mercado a nuestro colectivo. Es verdad que también pasa con otros colectivos, las personas de mayor edad o las personas sin formación, pero en nuestro colectivo, personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental, tendrían muchísimas dificultades de volver a incorporarse al mercado de trabajo. Ya termino, que me han pasado una nota. Nosotros, los centros especiales de empleo de iniciativa social, los promovidos por las entidades sin ánimo de lucro, que además dedicamos todos nuestros beneficios, cuando ha habido beneficios, a la reinversión en nuestras propias estructuras productivas, a nuestros propios centros, para intentar generar más empleo y generar empleo de mayor calidad. Somos claramente entidades dentro de la economía social, como así lo reconoce la Ley de Economía Social, donde se nos menciona específicamente, porque además creemos que, como decía además también José Miguel anteriormente, cumplimos perfectamente los principios que orientan a las entidades de la economía social, como es la primacía de la persona. Nosotros, por encima de todo, está la persona, la aplicación de resultados al objeto social. Hemos reinvertido todos los resultados positivos que hemos tenido, la promoción de la solidaridad interna y, desde luego, intentamos la independencia de los poderes públicos. Económicamente también somos dependientes, como mucha parte del tercer sector, pero sí que mantenemos una independencia en otros ámbitos. Y yo creo que llego a los 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, y finalizamos con la tercera de las entidades, con Cáritas y con su secretario general, que, bueno, a pesar de encontrarse en una situación un tanto delicada de salud, ha querido estar hoy con nosotros, lo cual se lo agradecemos especialmente. Cuando quiera, Sebastián. Bueno, muy buenas tardes a los presentes y a los virtuales. Yo voy a hacer una reflexión más desde el carácter normativo del tercer sector, es decir, no descriptivo de lo que hemos hecho, sino autocrítico de dónde tendríamos que situarnos como tercer sector. Cáritas, como sabéis, es la organización de la Iglesia Católica para la Acción Social. Su base de voluntariado son unas 62.000 personas. En estos momentos atendemos a 5 millones de personas, 1.700.000 en el Estado español y 3.300.000 fuera de él, en temas de cooperación internacional. Y bueno, pues tenemos una base social amplia de socios y donantes. Para que os hagáis una idea de lo que es Cáritas, yo siempre cuento un chascarrillo, que es que cuando en mesas redondas de este tipo o en otros tipos de talleres, cuando las organizaciones nos presentamos, casi todas las organizaciones dicen, bueno, pues nosotros somos una organización aconfesional, apolítica e independiente. Yo siempre digo que Cáritas es una organización confesional, porque dependemos de la Iglesia Católica. Somos política, no partidista, pero sí que nos preocupa el bien común y por eso entendemos que tenemos una dimensión pública en nuestra acción, y no somos independientes porque vivimos en el 70% de nuestros recursos de los socios y donantes que nos sustentan. Esa es la peculiaridad de Cáritas, ni es independiente porque depende de su base social, ni es apolítica porque entiende que el bien común exige la no neutralidad con las políticas contra la exclusión, y es confesional porque depende de la Iglesia Católica. Bueno, pues eso es una fotografía de lo que entiendo que es Cáritas, y ya entrando un poco en la dinámica de lo que se nos pedía, ¿no? La reflexión sobre la gestión de las políticas sociales del tercer sector.
Yo creo que hay un primer elemento que no me voy a alargar en él, pero yo creo que es bueno que todos lo tengamos en la cabeza. Cuando hablamos del tercer sector, no todo el mundo entendemos lo mismo sobre qué es el tercer sector. Y eso, por mucho que queramos huir de este concepto, siempre nos tropezamos con él. Tercer sector son desde las cajas de ahorro a los centros especiales de empleo, a Cáritas, Cruz Roja o la ONCE. Con lo cual nos encontramos o una cooperativa, es decir, que nos encontramos con un contorno muy difuso de lo que realmente es el tercer sector. De hecho, una de las luchas grandes en el tercer sector depende de los momentos, de las épocas, es levantar la mano y decir: yo soy tercer sector, yo soy el tercer sector originario, yo originariamente era del tercer sector, a mí déjame entrar en el tercer sector, ¿no? Y eso, bueno, pues nos puede parecer más o menos jocoso, pero los 20 años que yo llevo en nuestra historia ha sido continuamente, ¿no? De hecho, cuando hemos conformado la plataforma del tercer sector, que yo creo que es un hito histórico en España, el conformar una plataforma articulada, amplia y representativa del tercer sector en España, donde estamos las tres entidades singulares, ONCE, Cruz Roja y Cáritas, en las cuatro plataformas más amplias del voluntariado, EAPN, la POAS y CERMI. Bueno, pues también es verdad que ha habido voces que han dicho: yo también soy tercer sector, ¿no? Bueno, simplemente exponerlo como un elemento que nos va a perseguir, entre comillas, que está ahí y que muchas veces es fruto incluso de batallas más allá de las conceptuales, porque cuando el tercer sector está de moda, pues todo el mundo quiere ser tercer sector. Cuando está menos de moda, nadie quería ser tercer sector, pero bueno, pues ahora estamos en un momento donde sí se quiere ser. El segundo elemento, y un poco simplemente un recorrido histórico a muy grandes trazos. Yo diría que hay como tres momentos del tercer sector en España, hablo en el ámbito estatal nacional. Hay un primer momento que es residual, donde incluso al tercer sector y en algunas de las primeras leyes de servicios sociales se le viene a considerar al tercer sector como algo residual que acabará desapareciendo cuando el estado de bienestar esté bien conformado, y así se conceptualizaba las organizaciones sociales. Bueno, mientras no tengamos el estado de bienestar que queremos, pues hay organizaciones sociales, pero cuando ya el estado de bienestar sea realmente un estado social de derecho avanzado, pues desaparecerán. Yo recuerdo hace muchos años en unas discusiones con alguna consejera de bienestar social de una comunidad autónoma, al poner en marcha las rentas mínimas de inserción, me decía que dentro de 2 años que Cáritas qué iba a hacer. Desde luego, como profeta, como política no sé, pero como profeta tiene poco futuro. Pero esa era una concepción que teníamos todos en la cabeza. El segundo momento, un momento de incremento, de extensión, como Pepa decía, de articulación, de presencia cada vez más activa del tercer sector en eso que se ha denominado modelo mixto, donde tanto lo público, lo privado, como lo privado social o el tercer sector tenía cabida. Y yo creo que hay un tercer momento que ocupa el previo justo antes de la crisis y momento que todavía nos ocupa, que es un momento de idealización. Parece ser que el tercer sector es el encargado de arreglar todos los problemas sociales del Estado español. Y el tercer sector ni puede, ni debe, ni es capaz. Los problemas sociales dependen de la articulación equilibrada que haya entre sector público, sector privado y sector social. Pero si ahora seguís cualquier declaración de políticos, siempre tiene que aparecer alguna organización social que es quien va a depender o quien va a salvar el escollo. Pongo un ejemplo de hace poco, cuando ha salido el decreto sobre las medidas de equilibrio en los gastos sanitarios, donde, por ejemplo, a los inmigrantes sin documentación se quedaban fuera de atención y sin la posibilidad de tener tarjeta sanitaria, rápidamente ante la crítica, desde el Ministerio de Sanidad se dijo que las organizaciones sociales lo atenderían. Es decir, cambiamos un derecho por una presencia del tercer sector, porque el tercer sector siempre es mejor gestor, es más barato, es más próximo, es más flexible, es más participado, es más... Entonces hay una cierta idealización que tiene una parte positiva, sin duda ninguna, y que tiene una parte también, entiendo yo, de rémora en las políticas sociales.
Desde ahí yo sí que creo que es muy importante entender que el espacio del tercer sector no viene del dilema de suma cero, a más presencia pública, menos tercer sector. Yo creo que lo que en los últimos años, mucho antes de la crisis, se ha dado en el mundo, pero especialmente en el mundo desarrollado, es lo que muchos sociólogos hablan de la revolución de las necesidades. Es decir, las necesidades no pueden ser cubiertas por un solo actor, no pueden ser cubiertas solo de manera específica, sino que las necesidades sociales necesitan una prestación, necesitan un derecho, necesitan participación, necesitan reciprocidad, necesitan solidaridad. Es decir, una persona con discapacidad, por seguir con el discurso de Pepa, no solo necesita un derecho al trabajo, sino que necesita relación, que necesita reciprocidad, necesita participar, necesita incidir en las políticas públicas, necesita que su problemática particular esté recogida en el bien común, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ningún actor en exclusiva que sea capaz de cubrir las necesidades sociales de las personas y las sociedades. De manera que el esquema un poco que planteaba José Miguel, en el cual hemos vivido del tercer sector mucho tiempo, que descubrimos necesidades, las cubrimos durante un tiempo, llega el Estado que nos echa y nosotros nos vamos a otras necesidades, es un mecanismo o un modo de acercamiento a la realidad que sin duda ninguna vemos que es ineficaz, ineficiente y además falso, porque las necesidades sociales son mucho más amplias que eso. Seguramente hemos pasado en cierto tiempo de atender, por ejemplo, necesidades sanitarias a plantearnos el trabajar con grupos de autoayuda para que reclamen sus derechos y no prestamos la asistencia, pero seguimos en el mismo ámbito de la necesidad desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otra atención. Yo creo que es muy importante que tengamos esto en cuenta. Pepa hablaba también del retorno de la sociedad civil. Es muy curioso, pero si os acercáis a la sociología política de la actualidad, cuando, por ejemplo, leéis a un autor de tinte muy conservador, habla del retorno de la sociedad civil, y cuando leéis a un autor de signo muy izquierdista, habla también del retorno de la sociedad civil. Es decir, el llamado retorno o reflujo de la sociedad civil es un rintintín político que todo el mundo arguye, pero que después nadie está de acuerdo en qué significa ese retorno de la sociedad civil. Desde un ámbito más liberal, el retorno de la sociedad civil es el acoparse de toda la prestación de servicio porque lo público es más caro y lo privado es más barato. Si además a lo privado le ponemos un ámbito social, pues fíjate, más barato y social, pues mucho mejor. Y sin embargo, para otras líneas o modelos más participatorios, pues el retorno a la sociedad civil significa una democracia más participativa, una democracia menos representativa, una democracia más directa, una democracia mucho más alineada con los movimientos sociales, una democracia más cerca a la ciudadanía. Por lo tanto, el tercer sector tiene que huir de esos reflujos o retornos para ocupar su espacio, que es un espacio que Pepa decía que tiene como dos funciones principales. Yo, como voy detrás de Pepa, añado uno más. Yo creo que tiene tres funciones principales. Y en esas tres funciones principales creo que nos jugamos el futuro del tercer sector en el Estado español. Creo que hay una primera que no me voy a extender, que es el tercer sector, sin duda, es un sector que presta servicios. Y presta servicios concretos y además presta servicios desde unos modelos de atención y desde unas plusvalías de valor que otros subsistemas no tendrían que dar o no tendrían que aportar. Es decir, podemos tener estándares de calidad similares a la empresa privada y al sistema público de servicio, pero tendríamos que ver cuáles son las plusvalías que aporta el tercer sector. Si el tercer sector es solo un sector que presta servicio en igualdad de condiciones y aportando el mismo valor añadido que otro subsistema, el tercer sector no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es que hacemos la cosa muy bien, me da igual, no tiene sentido. El tercer sector tiene que ver cuál es su plusvalía en la atención en esa prestación de servicios que presta. Y tiene que ver con la implicación de la comunidad, desde el voluntariado, tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con la promoción de valores,
tiene que ver con la participación de la comunidad, tiene que ver con la dignidad de la persona, tiene que ver con poner por delante la dignidad de la persona más que el lucro económico, tiene que ver con un modelo de participación más real de los afectados en su problemática, tiene más que ver con un horizonte donde la persona en la comunidad sea el centro y el servicio simplemente un instrumento. Uno de los problemas gordos del sistema de bienestar que hemos tenido es que ha hecho o ha endiosado el instrumento por encima de las personas. Pongo un ejemplo muy tonto. En las elecciones a la Comunidad de Madrid, no esta última, sino las antepenúltimas, cuando todavía teníamos dinero, si recordáis, la polémica en educación era quién ponía más ordenadores en las aulas. Es decir, yo pongo 4 ordenadores, pues yo pongo 5. No había un modelo educativo, era quién ponía más ordenadores. O en los modelos sanitarios era quién ponía más camas, no quién potenciaba más la salud o quién trabajaba más en un concepto de salud pública donde el estándar calidad de vida estuviera muy por lo alto. Curiosamente, en España tenemos menos camas que en Alemania, pero tenemos más salud. A algo se debe valer, ¿no? Por lo tanto, los estándares no dependen exclusivamente de los instrumentos que pongamos a su esfera. Cuando hay un problema, hemos puesto una ventanilla y un recurso. Y los problemas no solo se arreglan con una ventanilla y un recurso, sino que se abordan desde otro paradigma, que es el paradigma más de cercanía, proximidad y participación. El segundo elemento del tercer sector, pues mirar, es lo que los sociólogos llaman instituidor de lo social, que pasado a limpio es, el tercer sector tiene que crear, recrear y realizar valores. Si hablamos que esta crisis que estamos viviendo no es solo una crisis económica, sino de estilo de vida, una crisis de valores, el tercer sector tiene que recrear, tiene que instituir y tiene que realizar esos valores. Y el tercer sector tiene que ser un modelo de calidad amplia en el respeto a los valores y a los derechos humanos, dentro y fuera del sector. Por ejemplo, cuando hablamos de ERES en el tercer sector, tendríamos que hacerlo de una manera diferenciada a cómo lo hace la intervención pública. Y el tercer elemento es la dimensión política o la dimensión pública. El tercer sector tiene inherente a su ser una dimensión pública que significa incidir en la política y crear política. Cuando yo hablo de crear política significa crear comunidad, crear polis. Sabéis que los griegos, que son los inventores de la política en la sociedad occidental, hablaban de la política en una doble dimensión, en la política más de institución legal de la política, lo que se llamaba la politique, que era pues ese sistema, lo que llamaríamos hoy el sistema constitucional de leyes, de derechos y deberes, y hablaban también de la politeia, que era ese sistema de participación social de todos los afectados. Yo creo que el tercer sector tiene que incidir en esa constitución de derechos y deberes y tiene que participar creando política, creando ciudad, creando polis, creando dinamismo social. Desde ahí yo creo que en estos momentos el tercer sector está llamado a dar un paso adelante. Si el tercer sector ha vivido en un primer momento de un liderazgo muy carismático, asociado o bien a personas o bien a ideas muy claras, ha vivido un segundo momento de expansión de un liderazgo gerencial, donde de alguna manera hemos hecho de la gerencia el fin último de la asistencia del tercer sector. Creo que nos hemos equivocado y creo que ahora mismo hay un momento de liderazgo ético. Ese liderazgo que sabe unir valores con gestión, que sabe unir carisma con introducción de valores de eficacia y eficiencia. El mundo que vivimos es un mundo incierto y complejo que necesita un tercer sector que no solo preste servicio, sino que cree valores y que incida en la vida pública. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Pues vamos a abrir un turno de preguntas, cortito, porque tenía que empezar hace 2 minutos la siguiente mesa redonda, con lo cual la empezaremos 5 minutos más tarde, ya que esta la hemos empezado 15 minutos más tarde. ¿A alguien se le ocurre algo? La verdad es que hemos conseguido terminar a esta hora todos despiertos, o sea, está todo el mundo mirando con los ojos abiertos, con lo cual muy bien. Blanca. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va en relación al papel que creéis que está teniendo la responsabilidad social corporativa de las empresas
en determinados momentos que casi de imagen están usurpando mucho de las cosas que realizaba el tercer sector, ¿no? Pero ahí tiene un papel relevante, pero hay que ver exactamente cómo veis vosotros el encaje. ¿Quién se anima? Venga. Hace poco en una encuesta que hacíamos decía una de las encuestadas que las empresas cada vez se parecen más a las ONGs y las ONG se parecen cada vez más a empresas, ¿no? Creando un articulado ahí que es complejo. La responsabilidad social, al menos en España, sí que hay una idea primera que es la empresa colabora con el sector social, fundamentalmente tiene que ver con una ayuda económica o bien una ayuda de capacidades, pues yo sé de esto y lo aporto. Y hay un segundo momento que es el que estamos viviendo, donde las empresas, o bien vía fundaciones, o bien vía los mismos departamentos de responsabilidad social corporativa, se han conformado como una organización que presta servicio y tienen su voluntariado y tienen su criterio de admisión y tienen sus servicios y tienen sus proyectos, ¿no? De hecho, una de las mayores organizaciones sociales hoy en España, si no casi la mayor, es la Fundación La Caixa. La Fundación de La Caixa tiene servicios propios cuando empezó siendo un apoyo a determinadas organizaciones sociales, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que rescatarnos la confianza. Yo creo que esto también se ha dado porque las empresas no se han fiado de las organizaciones y las organizaciones no nos hemos fiado de las empresas, y tenemos que rescatar cuáles son los lenguajes y cuáles son los espacios que tenemos que tener cada uno. Y ahí nos queda mucho por crear, y en España yo diría que mucho más que en el ámbito europeo. Las alianzas público-privadas, en el sentido de público-social, es decir, de tercer sector, creo que le queda mucho recorrido, mucho más en estos momentos de crisis, pero sí que es verdad que tenemos que resituar los discursos de cada uno, los espacios de cada uno y las funciones de cada uno. Yo solamente he apuntado una cosa más, como ahora ha hablado Sebastián antes que yo, una tercera visión que puedo tener de la responsabilidad social de las empresas. Yo creo que en el futuro va a haber también otra evolución. Desde luego la unión público-privada y ONGs y empresas es muy interesante, pero yo creo que ya algunas empresas, no en España, pero sí en Estados Unidos, empiezan a plantearse cómo tienen que ver su negocio desde la perspectiva de cómo su negocio puede arreglar problemas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que si eso avanzase, si eso fuese un desarrollo, si el principio de valor compartido pues se implantase en las empresas, probablemente dentro de unos años estaremos viendo otra realidad, y yo creo que ahí tenemos, si eso llegase a ser real, tendremos que definir muy bien qué papel y dónde va a estar el tercer sector, que quizás tenga que ocupar otro espacio, ¿no? Y bueno, eso es un poco ciencia ficción porque es el futuro, pero como las cosas están sucediendo todas muy rápidas, quizás el futuro no sea tan a largo plazo, sino que pueda ser a medio plazo. Es un momento interesante para ver cómo se desarrolla todo eso, porque es un desarrollo, es una evolución de lo que sería la responsabilidad social de las empresas, a copar más hago negocio y soluciono problemas sociales. Bueno, a mí me parece curioso al menos el planteamiento, y vemos ahora cómo se desarrolla, ¿no? Pregunta ya la última. Una pregunta. Yo me he quedado un poco preocupado cuando ha formulado que en el tercer sector va a ser muy importante los valores y después la ética. Los valores de gentes y organizaciones, cada una de su padre y de su madre, que no son valores compartidos, absolutamente no compartidos, que además pugnan por hacerse con los recursos que son escasos, y que deben jugar un marco ético que responde a qué valores. Es decir, que en el momento en que se habla de los valores en el sector, en el tercer sector, y se habla de la ética,
me parece que nos metemos en un berenjenal espantoso. Cualquier cosa que sea ética ahora en este entorno es por lo menos peligrosa. Porque si tenemos que empezar a medir... Perdón, que a lo mejor no vale la pena la pregunta. Pues vale muchísimo la pena. Decía Ortega que las ideas se tienen y en las creencias estamos. Y decía Hegel que si echamos los valores por la puerta se nos colarán por la ventana. Uno de los problemas que ha tenido el tercer sector ha sido el de considerarse un sector neutral con respecto a los valores y a la ética. Y no ser neutral, porque los valores no se eligen. Dice, ahora pongo entre paréntesis mis valores para hablar con él. En los valores se está, en los valores se viven, los valores se construyen, con los valores entonces es mucho más fácil explicitarlos, deliberarlos, ver qué valores de mínimos tenemos que tener y que cada uno viva sus valores de máximo. En definitiva, el gran problema de la democracia. Una democracia sin valores no es una democracia y una democracia con valores es un follón. Pero la vida humana está llamada al follón. Antropológicamente somos un follón. Y es absolutamente imprescindible que lo abordemos desde ahí. Si tratamos de quitarnos ese cacho de lo humano, que son los valores, al final seremos artefactos que no llegaremos a ningún lado. Si no los quitamos, sin duda ninguna, va a haber campo de batalla, va a haber discusión, va a haber deliberación, pero es que estamos lanzados a ese mundo. Y todo el mundo que dice que pone entre paréntesis sus valores para tener una buena gestión, que pone en paréntesis sus valores para servir a los otros, simplemente se está engañando a sí mismo y a la sociedad, porque los valores estamos. Y no podemos hacer epogé, no podemos distanciarnos de ello, sino que no podemos más que vivirlo de una manera clara y expositiva, deliberar con los demás para llegar a unos mínimos que son básicos y después que cada uno viva los máximos en su proceder. Solamente un apunte, si me permites. Comparto totalmente el planteamiento de Sebastián y además considero que perfectamente las diferentes organizaciones podemos tener unos valores compartidos dentro del tercer sector. Yo creo que es clave además identificarlos, visibilizarlos y compartirlos. Damos por finalizada esta primera mesa redonda, panel de expertos, y vamos a iniciar la segunda, la innovación en la economía social, casos de éxito. Los ponentes, ¿podéis subir? Muchas gracias.